Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un estudio dedicado de la palabra de Dios con una práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gerson Rodríguez, soy estudiante y asisto a la iglesia de Paramount en California. Antes de comenzar el estudio de esta hora, pidamos la dirección de Dios. Bendito y eterno Padre que estás en los cielos, en esta hora te invitamos a que tú estés con nosotros, Señor. Que al abrir tu palabra, seas tú quien hable por medio a través de mí, Señor. Que tú nos des esas palabras de gozo que necesitamos, Señor. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Unas horas antes de ser capturado, Jesús les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaba porque ellos lo habían elegido de entre el mundo. Cuando Jesús menciona al mundo, Jesús se refiere a la gente y a la sociedad. Abramos nuestra Biblia al libro de Mateo en el capítulo 28, empezando en el versículo número 6. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos se encontraban con un problema, que la duda se había apoderado de ellos. Y para su duda, para su problema, Jesús les tenía una respuesta. Y esta respuesta era ir y predicar el Evangelio. Pero Jesús sabía que esta misión no era una misión fácil, porque Él mismo ya la había vivido. Elena G. de White nos dice que el mejor método para evangelizar a alguien y el método es el método que Jesús usó. Lo hemos estado escuchando y lo hemos estado repasando, que Jesús usaba 5 pasos. El primer paso que usaba es que Jesús se mezclaba con la gente. El segundo paso, les mostraba simpatía. Ya que había mostrado simpatía, atendía a sus necesidades. Ya que cuántas veces no hemos leído, no hemos estudiado en los evangelios que los milagros que Jesús hacía, las necesidades que Jesús atendía hacia su pueblo. Número 4, se ganaba su confianza y después les decía: sígueme. Ya que Jesús les dejó de ejemplo a sus discípulos que siguieran estos pasos. Y igual como se los dejó a sus discípulos, también nos los deja para nosotros, para que podamos evangelizar a las demás personas. Jesús sabía que lo que les estaba encomendando a sus discípulos, a su iglesia, no era una tarea para nada fácil, porque Él mismo ya había pasado por eso. Los invito que vayamos a nuestras Biblias en Filipenses 2, empezando por el versículo 13. Dice así: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Jesús les había dado la tarea a sus discípulos. La pregunta es: ¿por qué a ellos? Primero que nada, Dios no necesita de nuestra ayuda para predicar el Evangelio. Dios lo puede hacer. Si Dios lo hizo con una mula cuando le habló a aquel hombre, Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar las piedras para evangelizar. Tenemos que tener eso claro, que Dios no necesita de nuestra ayuda. Entonces, ¿por qué realmente nos pide a nosotros, nos da esa misión a la iglesia que prediquemos? Dios, porque al evangelizar a alguien más,
requiere oración. Cuando tú oras por alguien más, la oración intercesora tiene mucha importancia, tiene mucha fuerza, tiene mucho valor. Primero que nada, porque le das motivos a Dios para trabajar en la persona de alguien más y te hace a ti crecer en tu vida espiritual. El versículo número 13 nos dice que el evangelio es con la ayuda de Dios que podemos predicar. Un evangelio sin la dirección de Dios es un evangelio vacío. Y la segunda parte en el versículo 15, leamos el versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irrevencibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Todos sabemos que vivimos en una generación, en un mundo donde el mal crece cada día más. Vivimos donde el mundo está clamando por personas que prediquen el evangelio, y esa ha sido la misión de nuestra iglesia. Sabemos que el enemigo anda como rugiente, y en especial atacando a los jóvenes. Es por eso que necesitamos nutrirnos. Hay 3 cosas fundamentales que un cristiano debe tener y debemos practicar. Primero que nada es la oración, el estudiar. La oración sabemos que fortalece tu relación con Cristo. Estudiar la palabra de Dios te fortalece a ti contra las acechanzas del enemigo. Y por último, traer una persona a Cristo. Y el traer una persona a Cristo te hace a ti crecer en tu vida espiritual. Querido, Dios quiere que prediquemos el evangelio. Muchas veces decimos que si no predicamos el evangelio, Jesús nunca vendrá. Jesús nunca vendrá. Y nos preocupamos, y la iglesia se preocupa por andar haciendo otras cosas, y nos fijamos en otras cosas, y no nos enfocamos en el hablar el amor de Dios hacia el mundo. El profeta del Señor nos hace una invitación solemne a mezclarse como Jesús con los amables. Aunque a Jesús le gustaba ir donde los pecadores, nunca comprometió su fe. Las personas encontraban más cómodas con Jesús eran los pecadores, mientras que los más incómodos eran así los llamados santos. Pero Jesús no prestaba atención a eso, porque Él tenía claras sus prioridades. Vino para salvar a los pecadores. Esa fue su misión, y ese debe ser nuestra misión. Mi deseo es que predicamos el evangelio, que hablamos en medio de esta generación perversa, en medio de todo este mundo, de todo este mal que nos rodea, y seamos una luz en medio de la oscuridad. Que seamos esa sal de la tierra que Dios quiere que seamos, y que seamos un ejemplo, que en nuestra vida puedan ver los demás que Cristo vive en nosotros. Los invito a que hagamos una oración. Amoroso y buen Dios, te pedimos que tú nos ayudes a poder hablar de tu amor a los demás, Señor. Que tú nos ayudes diariamente a crecer y darnos ese deseo de estudiar más y amarte más, Señor. Ayúdanos, derrama de tu Santo Espíritu sobre la iglesia, para que así podamos traer más almas y pronto puedas venir tú, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.